con el capítulo 2 del libro Influencia de Robert Caldiani. Reciprocidad, el viejo dar y recibir y tomar. La obligación de dar, la obligación de recibir y la obligación de pagar. En 1985, Etiopía era uno de los países más pobres del mundo, devastada por una hambruna que había matado a miles de personas y una guerra civil que amenazaba con destruir el tejido mismo de la sociedad. A pesar de esa miseria abrumadora, ese año el gobierno etíope envió $5,000 a México en ayuda para las víctimas de un terremoto. Cuando el periodista que investigaba la historia pidió una explicación, la respuesta fue directa y elocuente. En 1935, cuando Italia invadió Etiopía, México había enviado ayuda al país africano. 50 años después, en condiciones de miseria extrema, la deuda fue honrada. La necesidad de corresponder había trascendido grandes diferencias culturales, largas distancias, hambruna aguda e interés propio inmediato. Bastante simple, medio siglo después, contra todas las fuerzas compensatorias, la obligación triunfó. La regla de re- La regla de reciprocidad establece que debemos tratar de devolver en especie lo que otra persona nos ha proporcionado. Si una mujer nos hace un favor, debemos hacerle un favor a ella. Si un hombre nos envía un regalo de cumpleaños, debemos recordar el suyo. Si una pareja nos invita a una fiesta, debemos invitarle a la nuestra. En virtud de la regla de reciprocidad, estamos obligados a la futura devolución de favores, regalos, invitaciones y similares. Es tan penetrante en la cultura humana que el sociólogo Alvin Gutner informó que ninguna sociedad en el mundo carece de la norma de reciprocidad. Las sociedades humanas derivan una ventaja competitiva verdaderamente significativa de esta regla. Para que los humanos funcionen como una sociedad, era necesario que se desarrollara una forma de intercambio entre individuos. El modelo de dar y recibir fue el mecanismo crucial para hacer esto posible. La regla de reciprocidad permitía que el primero en dar no tuviera miedo de ser explotado, porque había una garantía social de que la devolución se produciría. Esta garantía funcionaba porque la violación de la norma era sancionada con el desprecio social. Las etiquetas que asignamos a quien no la respeta, aprovechado, ingrato, parásito, porrista, están cargadas de negatividad, porque hay un disgusto general hacia quienes toman sin intentar devolver. A menudo haremos grandes esfuerzos para evitar ser considerados uno de ellos. El experimento de la Coca-Cola. El psicólogo Dennis Regan de la Universidad de Cornell diseñó un experimento que demostró el poder de la regla de reciprocidad con particular claridad. Un sujeto que participaba en el estudio se encontraba calificando, junto con otro participante, la calidad de algunas pinturas como parte de un supuesto experimento de apreciación del arte. El otro evaluador, al que llamaremos Joe, era en realidad un cómplice del investigador. El experimento tuvo lugar bajo dos condiciones diferentes.
En algunos casos, Joe hacía un pequeño favor no solicitado por el sujeto real. Durante un breve descanso, salía de la habitación por un par de minutos y regresaba con dos botellas de Coca-Cola, una para el sujeto y otra para él mismo, diciendo, le pregunté al experimentador si podía conseguirme una Coca-Cola, y dijo que estaba bien. Así que compré una para ti también. En otros casos, Joe no le daba ningún favor al sujeto. Simplemente regresaba del descanso de 2 minutos con las manos vacías. Más tarde, después de que todas las pinturas habían sido calificadas y el experimentador abandonaba momentáneamente la sala, Joe le pedía al sujeto que le comprara algunos boletos de rifa a 25 centavos cada uno, indicando que si vendía la mayoría de los boletos ganaría un premio de $50. El hallazgo principal del estudio fue claro. Joe tuvo mucho más éxito en vender sus boletos de rifa a los sujetos que habían recibido su favor previo, aparentemente sintiéndose en deuda. Esos sujetos compraron el doble de boletos que los sujetos a quienes no se les había dado el favor inicial. Aunque el experimento Reagan representa una demostración bastante simple del funcionamiento de la regla de reciprocidad, ilustra varias características importantes de la regla que, tras una consideración adicional, nos ayuda a entender cómo puede ser utilizada de manera efectiva. Una de las razones por las cuales la reciprocidad puede ser utilizada tan efectivamente como dispositivo para lograr el cumplimiento de otro en su enorme poder, capaz de reproducir un sí en respuesta a una solicitud que, de no existir ese sentimiento previo de endeudamiento, habría sido rechazada. Más desconcertante aún fue otro resultado del estudio Reagan. Reagan también estaba interesado en cómo el gusto de una persona afecta la tendencia a cumplir con su solicitud. Para medir en qué medida la simpatía hacia Joe afectaba las decisiones de los sujetos, los hizo rellenar varias escalas de variación indicando cuánto les gustaba Joe. Encontró una tendencia significativa para los sujetos a comprar más boletos de rifa de Joe cuanto más les gustaba. Nada sorprendente. La mayoría había predicho que las personas están más dispuestas a hacer un favor a alguien que les cae bien. Sin embargo, lo interesante del experimento es que la relación entre el gusto y el cumplimiento fue completamente eliminada en la condición en la que los sujetos habían recibido una Coca-Cola de Joe. Para quienes le debían el favor, no importaba si les gustaba o no, sentían la obligación de pagarle. Los sujetos en esa condición, que indicaron que no les gustaba a Joe, compraron tantos boletos como los que indicaron que sí les gustaba. La regla de reciprocidad era tan fuerte que simplemente arrasó con la influencia del gusto por el solicitante. La regla impone deudas no invitadas. Una característica crucial de la regla de reciprocidad es que la obligación de devolver se activa incluso cuando el favor no fue solicitado. La Organización de Veteranos Discapacitados de los Estados Unidos informó que
su simple apelación por correo para obtener donaciones produce una tasa de respuesta de alrededor del 18%. Pero cuando el envío incluye también un regalo no solicitado, etiquetas de corrección postal personalizadas con el nombre del destinatario, la tasa de éxito casi se duplica hasta el 35%. Esto no quiere decir que el sentido de obligación no sea más fuerte cuando hemos pedido el favor, solo que tal solicitud no es necesaria para producir nuestro endeudamiento. Los Hare Krishnas descubrieron este mecanismo y lo aplicaron con brillantez. Durante años, sus peticiones de donaciones en lugares públicos habían fracasado, porque la gente los encontraba extraños e iba a verlos como una secta religiosa oriental de poca relevancia. La solución fue cambiar completamente la táctica antes de pedir una dotación. La persona objetivo recibe un regalo, un libro, la revista de la sociedad o, en la versión más rentable, una flor. Al transeúnte desprevenido que encuentra de repente una flor presionada en su mano o clavada en su chaqueta, no se le permite bajo ningún concepto devolverla, aunque afirme que no la quiere. No, no, es nuestro regalo para usted, dice el miembro de Krishna. Solo después de haber traído la fuerza de la regla de reciprocidad a influir en la situación, el objetivo es invitarlo a contribuir con la sociedad. Durante una de mis sesiones de observación sistémica de esta estrategia en el aeropuerto O'Hare de Chicago, me di cuenta de que uno de los miembros del grupo abandonaba frecuentemente el área central y regresaba con más flores para sus compañeros. Curioso, la seguí. Su recorrido resultó ser una ruta por los cubos de basura e iba de cubo en cubo más allá del área inmediata para recuperar todas las flores que habían sido descartadas por los objetivos de los Krishnas. Entonces regresaba con el alijo de flores recuperadas, algunas que habían sido recicladas quién sabe cuántas veces, y las distribuía para que fueran utilizadas en el proceso de reciprocidad una vez más. Lo que más me impresionó fue que la mayoría de las flores descartadas habían generado donaciones de las personas que las habían desechado. Un regalo tan indeseable que fue tirado a la primera oportunidad, sin embargo, había sido eficaz y explotable. La técnica del rechazo y retirada. Existe una variante de más sofisticada del principio que utiliza las concesiones recíprocas en lugar de los favores recíprocos. Un día, mientras caminaba por las calles, me abordó un niño de unos 11 o 12 años. Se presentó y me dijo que vendía entradas para el circo anual de Boy Scouts que tendría lugar el próximo sábado. Me preguntó si quería comprar algunas a $5 cada una. Dado que uno de los últimos lugares donde quería pasar el sábado por la noche era con los Boy Scouts, en el circo lo rechacé. Bueno, dijo, ¿y qué tal comprar algunas de nuestras chocolatinas? Solo son $1 cada una. Compré un par y de inmediato me di cuenta de algo notable había ocurrido. Lo supe porque A. No me gustan las chocolatinas.
B, me gustan los dólares. C, estaba parado ahí con dos chocolatinas. Y D, él estaba caminando con $2 míos. Para entender con precisión lo que había ocurrido, fui, fui, fue a mi despacho y convoqué una reunión de mis asistentes de investigación. Al discutir la situación, empezamos a ver cómo estaba implicada la regla de reciprocidad. La regla general dice que una persona que actúa de cierta manera hacia nosotros tiene derecho a una acción de retorno similar. Ya hemos visto que una consecuencia de la regla es la obligación de devolver favores que hemos recibido. Otra consecuencia de las reglas, sin embargo, es la obligación de hacer una concesión a alguien que nos ha hecho una concesión. El niño Scout había presentado su petición de las chocolatinas como una concesión de su parte. Se presentaba como un retiro de su solicitud de que comprara algunos boletos de $5. Diseñó un experimento para probar la efectividad de este procedimiento. Haciéndose pasar por representantes del programa de asesoría juvenil del condado, mis asistentes abordaban a universitarios en el campus y les preguntaban si estaban dispuestos a acompañar a un grupo de delincuentes juveniles en una excursión de un día al zoológico. Como esperábamos, la gran mayoría rechazó, 83%. Sin embargo, obtuvimos resultados muy diferentes con una muestra similar de universitarios a quienes se les hizo la misma pregunta, pero con un precedente diferente. Antes de invitarlos a servir como chaperones no remunerados en el viaje al zoológico, les pedíamos un favor aún mayor: pasar 2 horas a la semana como consejero de un delincuente juvenil durante un mínimo de 2 años. Solo después de que rechazaban esta solicitud extrema, como todos, como todos hacíamos la solicitud más pequeña del viaje al sur, presentando el viaje al zoológico como un retiro de nuestra solicitud inicial, y nuestra tasa de éxito aumentó drásticamente. El 50% de los abordados de esta manera se ofrecieron a servir como chaperones del zoológico, 3 veces más que con la solicitud directa. Pero los resultados no se limitaron al mayor cumplimiento verbal. El experimento también registró si los que decían si realmente aparecerían a cumplir su compromiso. El 85% de los que aceptaron por la técnica del rechazo y retirada aparecieron, frente al 50% de los que aceptaron directamente. Y un estudio posterior reveló que quienes habían cedido así estaban más dispuestos a nuevas solicitudes futuras. ¿Por qué? Porque la concesión del solicitante genera en las víctimas un sentido de mayor responsabilidad personal sobre el acuerdo. Sienten que ellos lograron que el otro cediera, por lo que se comprometen más con el resultado. Y también se sienten más satisfechos. Un acuerdo forjado a través de concesiones mutuas es más satisfactorio para todas las partes. El escándalo del Watergate ilustra el poder de esta técnica en el nivel más alto. G. Gordon Liddy presentó primero a John Mitchell, Ged Magruder y John Dean un plan de $1 millón que incluía, además de escuchas en el Watergate, un avión de comunicaciones especialmente equipado, robos, escuadrones de secuestro
y sabotaje y un yate con prostitutas de clase alta para chantajear a políticos demócratas. Rechazado. Luego propuso un plan de 500,000 con parte del programa eliminado. Rechazado. Finalmente presentó el plan básico de 250,000 y esta vez el plan estúpido, pero menos que los anteriores, fue aprobado. Magruder lo recordó con desalentadora claridad años después. Si hubiera llegado a nosotros al principio y dicho que tenía un plan para robar e intervenir las oficinas de Larry O'Brien, podríamos haber rechazado la idea de inmediato. En cambio, vino a nosotros con su elaborado esquema. Había pedido el pan entero cuando estaba bastante contento de conformarse con la mitad o incluso con un cuarto. La defensa contra la reciprocidad no es rechazar todo favor recibido. Esto generaría una fricción social innecesaria e injusta. La defensa es una redefinición mental precisa. Si reconocemos que lo que recibimos es un dispositivo de cumplimiento, esto es una táctica de venta disfrazada de favor, ya no estamos obligados por la regla de reciprocidad. Esta dice que los favores se devuelven con favores, no que los trucos se devuelvan con favores. Una vez que redefinimos mentalmente la naturaleza de lo recibido, la obligación se disuelve. La obligación de devolver es tan poderosa que supera incluso el disgusto hacia quien nos dio el favor. Espero que hayan disfrutado muchísimo este capítulo como yo. La verdad es que me parece sumamente interesante esto de la reciprocidad. Les deseo un excelente día y muchas gracias por acompañarnos